Empezar de cero, volver a empezar a cualquier edad. ¿Alguna vez te has planteado esto? ¿Alguna vez has tenido que hacerlo sin ni siquiera plantearlo? No es fácil de dejar atrás vivencias, personas y cosas, ¿verdad? A veces el cambio es tan necesario que plantearse esto queda en segundo plano. El camino es durísimo, pero aunque no lo creas, merece la pena. Te lo digo porque soy una experta en volver a empezar. Jeanette me pidió que hablara de un vídeo de cómo volver a empezar y aquí está. Como Jeanette, si queréis que hable de algo concreto, dejadme vuestras sugerencias en los comentarios y lo haré. Planteo este post desde mi punto de vista y desde la larga experiencia que tengo en empezar de nuevo, una y otra vez. No puedo contabilizar las veces que lo he hecho, he perdido la cuenta. Al final de este vídeo te cuento cómo fue y cómo me va. Seguro que como yo, tú has tenido que empezar de nuevo, quizá en más de una ocasión y por diferentes causas, ¿verdad? No tiene por qué ser siempre el mismo motivo, laboral, familiar, emocional, afectivo o quizás todos a la vez. Muy a menudo cualquiera de estos motivos puede frenarnos a la hora de ponerte en marcha y dar el paso para así construir una vez más nuestro propio camino. Otra vez, una y otra vez, en busca de, cualquier cosa que hayas decidido buscar, estás en tu perfecto derecho. ¿Cuántas veces has pensado, ya es tarde para mí, yo antes de ayer? ¿Qué por qué? Pues porque por tener una edad determinada, por no estar a la altura de las circunstancias, por no dejar solos por cómo he llegado hasta aquí, qué más da, por se me ha pasado el arroz y así hasta el infinito y más allá. Pues no es así. Tengo casi 60 años y hace 2 años de un plumazo mi vida cambió por completo. Por enésima vez, otra vez más. En otro post en breve os contaré lo que pasó. Nunca es tarde para empezar de nuevo, es más, yo diría que hasta es una obligación. Te propongo una serie de recomendaciones para poder empezar de cero, sea cual sea el problema que tengas en estos momentos. Piensa en tu futuro, no a más de un año, y pregúntate cómo te gustaría verte, sin duda, sin miedo. No es fácil imaginarse feliz y tranquilo si estás saliendo de conflictos que te tienen sumido en el miedo y la duda. Haz el esfuerzo de visualizarte de la mejor manera posible, como quisieras estar dentro de 1 o 2 años, no más. Esto anima mucho y te sientes valiente para poder dar el primer paso, sobre todo si no vives ni sientes en estos momentos como te gustaría. Ahora, si valoras cómo estás en estos momentos y no te sientes bien con la vida que llevas, si no hay equilibrio en ella, lo que haces no te satisface y además hace que provoque esa guerra interna que no para ni para dormir, ¿no crees que es suficiente motivo para buscar algo mejor? Tú sabes que te mereces una buena y nueva oportunidad. Ahora es la hora del cambio. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Pues bueno, para empezar yo os propongo algo así. Proponte objetivos pequeños a corto plazo. Sí, cualquier cambio requiere tomar decisiones y algunas difíciles. Cuanto más sencillas sean, más fáciles de hacer te resultarán. Y cuanto más cerca estén en el tiempo, más fácil será enfrentarte a ellas. Comienza por algo sencillo, algo en el que tú creas que no te va a costar mucho hacer, en lo que sabes que no vas a fallar. A veces las decisiones se toman y no piensas si te resulta fácil o no. Simplemente lo haces porque crees que en ese momento es lo mejor para ti. Si lo haces convencido, no te arrepentirás jamás de haber tomado esa decisión. Por eso es muy importante controlar tu angustia y tu miedo cuando decides hacerlo. Date cuenta que lo vas a cambiar por fortaleza y aplomo y además por tu tranquilidad interior. Después busca toda la información que puedas sobre el proyecto que te ha llevado a tomar esa decisión de cambio. Cualquier información acerca de ello puede ser valiosísima cuando lo empiezas a gestionar. Por otro lado, ¿crees que estás solo en esto? Pues no lo creas, seguro que encuentras el apoyo más idóneo. No es fácil encontrar quien nos apoye en un proyecto, sin críticas o comentarios poco recomendables. Sí, pero es seguro que también encontrarás algún amigo o familiar que cree todo lo contrario.
Acércate a aquellos que realmente quieren lo mejor para ti. Es muy fácil que te digan, ahora no es el momento, piénsatelo un poco mejor, yo no lo haría, aguanta un poco más. Sé inteligente, no hagas caso a estos comentarios. Si lo haces, nunca darás el paso que necesitas para cambiar. Las personas que hemos pasado por momentos similares somos los que sabemos de qué hablamos. Pregunta a quien haya pasado por eso antes que tú. Y seguimos. El futuro no existe y mañana es hoy. Mañana no, hoy. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. ¿Conoces esta canción de Joan Manuel Serrat? Te dejo el link en la descripción. Para mí fue de gran ayuda en los peores momentos donde me hacía muy cuesta arriba mantener mi autoestima. La escuchaba una y otra vez. Creo que es una de las canciones que más te puede levantar el ánimo. Prueba. Si el pasado es sabiduría, el presente es la madurez. Cuando decides por ti y para ti, eso es madurez. Ese es tu valor. La vida te ha enseñado y tú has aprendido. Ahora tú pones en marcha todo ese aprendizaje para que es algo mejor es algo que ya tienes. Ya no necesitas aprenderlo de nuevo. Quizás lo que más temas no es empezar, sino poner punto final a lo que dejas. No te angusties ni te asustes por lo nuevo que llega. Échale un par. Ahora es cuando la vida te ofrece la oportunidad de alcanzarlo. Y la pregunta del millón, ¿por qué no ha sido antes? Bueno, quizás no habías alcanzado la madurez necesaria para afrontar lo que venía y ahora es el momento que has estado buscando. No voy a hablarte de fracaso ni de lágrimas aquí, pero te aseguro, como te he dicho antes, que soy una experta. Solo siéntete bien contigo mismo, eso es lo más importante. Procura liberar todas esas angustias que has cargado contigo en el pasado. Deshazte de esa maleta con ropa que no usas de hace mucho tiempo, física y metafóricamente. Deshacerse de cosas superfluas suaviza el cambio. Hablaremos de esto en otro vídeo. Seguimos. ¿Qué tal de actitud y pensamientos limitantes? A ver si algo de esto te suena. Soy demasiado mayor para... No soy suficiente bueno para... Nunca he hecho esto yo sola. Otra vez tengo que... Seguro que fracaso. ¿Por qué me sale siempre todo tan mal? Lo mío no son los negocios. No tengo apoyo de nadie. No merece la pena tanto esfuerzo. ¿Qué tengo de especial para que me escuchen a mí? Esto último me lo planteé muy a menudo cuando estaba preparando este canal. ¿Qué pasó? Que tardé un año en decidirme en ponerlo en marcha. ¿Qué pasó más? Que hace un año que podía haber estado hablando contigo y no lo hice. ¿Qué te parece? Puedo contarte 1000 cosas más como estas. He pasado por todo esto y mucho más, y no hace mucho tiempo de ello. Como te dije, me ha costado un año poner en marcha este canal. Mis miedos eran variadísimos. Puedo contarte cientos de cosas. Busqué ayuda por dentro y por fuera de mi entorno. Encontré de todo. La inmensa mayoría era previo pago. Claro está, todo el mundo mira para su negocio y es perfectamente lícito. Si te digo la verdad, esa mayoría no me compensó. Algunas veces sentí que tiraba el dinero porque también hay mucho charlatán que lo único que quiere es sacarte el dinero y se queda con la mayor parte de la información. O simplemente no la tiene. Hasta que por fin decidí hacerlo por mí misma, saliera lo que saliera. ¿Qué había que perder? No tenía nada, con lo cual nada que perder. Quizás no necesitas encontrar nada, solo tienes que estar dispuesto a que te encuentren. Más tarde o más temprano lo harán, te aseguro que lo harán. No creía que esto fuera posible hasta que un día una galería de Nueva York se puso en contacto conmigo y me ofreció una exposición en esa ciudad. No fue fácil tomar la decisión con todo lo que conlleva exponer en el extranjero y viajar hasta allí. Todavía hoy me pregunto cómo me encontraron. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y no me arrepentiré jamás de ello. No encontré muchos apoyos cercanos, pero algunos sí que encontré, sobre todo a personas en las que ni siquiera me atrevería a pedírselo. Indagué mucho y me vi infinidad de vídeos, leí libros, escuché audiolibros. Algunos no me decían mucho, pero siempre sacas algo. Otros fueron de gran ayuda.
Te dejo en la descripción alguno de ellos. Espero de corazón que este post también sea de gran ayuda para ti. Sé creativo o creativa. Puedes ser lo que tú aportas, puede ser que lo que tú aportas tenga calidad o sea algo novedoso para otros o que simplemente te estén esperando a ti. ¿Sí? ¿A ti? Te están esperando a ti. No estás sola nunca. Te tienes a ti misma. Eso es libertad y eso es lo mejor que puedes tener. La libertad es la piedra con la que construyes tu felicidad. Piensa que el fracaso no existe. Está todo en nuestra cabeza. Nunca podrás adivinar lo que te puede ocurrir. Recuerda que tus pensamientos hacen tu vida, generan emociones que si son negativas se asientan en tu cuerpo en forma de enfermedad. Destierra todos esos pensamientos, ten una actitud positiva ante todo lo que te llegue en la vida y deja el fatalismo. Como te he dicho, solo está en tu mente. No hace mucho leí estas palabras que reflejan lo que hoy te estoy contando a ti. Toma tus dones que se te han dado y permite convertirte en una mejor persona. O lo que permites es que te hagan pedazos. O te amargas o te vuelves mejor. La elección no está en tu destino, está en ti. Sé que es cierto, porque lo he vivido en mis propias carnes. El apoyo de otros es importante, claro que sí, pero es más importante el tuyo. Es con el que siempre puedes contar. Después irás conociendo los otros, con los que construirás cada día tu proyecto y tu nueva vida. No tengas miedo a empezar de nuevo. Es muy probable que no te ocurra lo mismo que la última vez. Decide y empieza ya. Vale la pena volver a empezar. Gracias. Suscríbete y déjame en los comentarios cómo te va. Esto nos ayuda mucho a todos. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí.